Todo niño o niña tiene derecho a crecer en un entorno de buen trato, de protección, donde la familia, sobre todo los padres, madres, puedan brindarle las condiciones mínimas para que pueda crecer y desarrollarse todas sus competencias, sus habilidades para su vida presente y futura. Lamentablemente, estas condiciones no se desarrollan en muchas familias por diversos factores. La pobreza puede ser un factor de ello, ¿no? Existen muchas familias que no tienen condiciones económicas, por ejemplo, por la cual tengan un ingreso que garantice algunos derechos básicos fundamentales como la salud o como la propia educación. Y esto obliga a que los niños y las niñas también tengan que trabajar para poder apoyar en la economía familiar. La violencia hacia las mujeres también es un factor, ya que ello también trae como consecuencia que esta violencia se replique hacia las niñas y hacia los niños, pudiendo caer incluso en maltratos excesivos, las cuales pueden lesionar físicamente, psicológicamente, hasta causarles la muerte, en algunos casos muy extremos. También hay otros factores estructurales en la misma sociedad, porque el hecho de que las familias en condición de pobreza o extrema pobreza no tengan condiciones mínimas como acceso a salud, a que puedan sacar la partida de nacimiento, un seguro integral de salud para ellos y para sus hijos, el que no puedan estudiar, acceder a una educación y concluirla satisfactoriamente, todo ello contribuye a replicar el círculo de pobreza. Por tanto, estas condiciones son un caldo de cultivo para que la violencia se incremente. En este contexto de pandemia, cuando hemos empezado la cuarentena el año pasado, en marzo, se ha podido registrar altas denuncias sobre violencia en el hogar, tanto hacia las mujeres, pero mucho más hacia niñas y niños. ¿Eso qué nos quiere decir? Que muchas veces las familias modernas, vamos a decirlo así, las familias actualmente, no están muy acostumbrados a estar en el ámbito familiar con sus hijos o sus hijas, ya sea por motivo laboral, ya sea por un tema de repente de tiempo. Muchos padres y madres llegan prácticamente en las noches a ver a sus hijos, pero el estar todo el día como que no ha mejorado mucho las relaciones entre ellos y se ha incrementado la violencia. A ello también hay que sumar que los propios servicios del Estado en este contexto han demostrado una débil respuesta, ¿no? Una débil capacidad de respuesta para atender estas denuncias. Y en algunos casos se ha generado riesgos de desprotección familiar, ya sea para derivarlos a un albergue o para tomar medidas de protección con la familia, ¿no? Avances, creo que como país hemos avanzado a nivel normativo mucho. Hemos suscrito la convención, eso ya se reconoce a nivel nacional e internacional. Incluso las últimas normas que se han venido dando, en el caso de aldeas infantiles trabajamos con el decreto legislativo 1297, que es para la prevención del cuidado de los riesgos de familia, ¿no? Tiene la ley 34, que es para la lucha contra la violencia de la mujer familiar. También tenemos la ley del interés superior del niño. También hay la ley del castigo, de prevención del castigo físico y humillante. Y en fin, hay una serie de normas que se han venido dando. ¿Cuál es el problema, creo yo? El problema no es el normativo. El problema es que estas políticas públicas tienen que venir con una serie de condiciones mínimas. Una de ellas es el presupuesto. Sabemos que el Ministerio de Economía y Finanzas viene adecuando algunos marcos presupuestales. En el caso de la violencia contra la mujer es el 0,80 y en el caso de niños en situación de desprotección familiar es el PPR 117. Actualmente esto se está modificando, ¿no? Está cambiando en cuanto a su intervención con el desarrollo infantil temprano y con la prevención de la violencia, pero el presupuesto sigue siendo mínimo. No es significativa la inversión que se hace para prevenir por un lado, pero sobre todo para dar atención a los niños y niñas que son víctimas de violencia. En el caso de los niños que son institucionalizados, como en el caso de los albergues,
tenemos inclusive dos tipos de variantes, ¿no? Aquellos niños y niñas que son declarados en desprotección por la UPE y que van a un CAR público, que en este caso sí tienen un financiamiento por parte del Estado, y la misma situación de un niño declarado por la UPE que va a un CAR privado, que en este caso no cuenta con presupuesto del Estado, sino que depende de los recursos que pueda obtener el CAR privado a través de donaciones, proyectos o cooperación internacional. Ahí estamos viendo inclusive que hay una discriminación del propio Estado hacia los niños y niñas, porque finalmente es el ente rector, a través de la UPE, quien declara la desprotección familiar, ¿no? Pero se genera una ligera discriminación al no asignar presupuesto a un grupo determinado de niños y niñas. Y otro aspecto fundamental también es que los propios servicios de protección no se están articulando, no están respondiendo de una manera sistemática para dar celeridad a los procesos. Por eso tenemos niños y niñas que tienen más de 2 años en un centro de acogida residencial y muchas veces demora su proceso de reintegro o para un proceso de adopción, ¿no? Entonces, ahí hay muchas falencias con respecto también a lo que es entender y responder oportunamente al interés superior del niño. Bueno, sí, en realidad hay algunas propuestas que lo plantea muy bien Coopera y en la cual también coincidimos, ya que también hemos participado en la construcción de este documento. Una de ellas claramente es que tiene que haber acción conjunta con las DEMUNAS para que pueda ser acreditada. La norma del decreto legislativo 1297 te dice que las DEMUNAS tienen que acreditarse para poder dictar una medida de protección en cuanto a lo que son los riesgos de protección familiar. Es preventivo, ¿no? Pero muchas DEMUNAS no están todavía logrando acreditarse. Y también pasa por la voluntad política. Las DEMUNAS no dependen del Ministerio de la Mujer, dependen de los gobiernos locales. Y a veces este servicio no está lo suficientemente reconocido por el gobierno local en cuanto a importancia social, y tampoco se está viendo una mayor fuerza de parte del ente rector por buscar que este servicio tenga otro nivel de fortalecimiento. Eso no limita a que las DEMUNAS puedan hacer la parte preventiva o adoptar algún tipo de trabajo articulado. La única diferencia es que no puede emitir una medida de protección, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una articulación con otros sectores, como lo que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el mismo MIDIS, porque como te decía al inicio, una familia que está en riesgo de desprotección familiar o víctima de violencia, se debe también a que tiene otras carencias. Entonces, muy bien, la DEMUNA podría ser un ente articulador para acceder a programas sociales como Puntos, Cuna Más, ¿no? Jaliwarma a través de las escuelas u otros servicios que tenga el mismo Estado, ¿no? También lo que se plantea es un servicio de atención integral a las familias. Y valgan verdades, a nivel nacional tenemos un Plan Nacional de Fortalecimiento Familiar, pero no se está implementando ni se está invirtiendo debidamente. Muchas de estas situaciones de violencia, de separación del entorno familiar, de trata, de trabajo infantil, incluso de situaciones de explotación sexual, entre otros, parte porque la familia no está preparada, no tiene una información adecuada sobre cómo brindar una buena orientación, un buen trato a sus hijos, a sus hijas. Y sí sería importante que el Estado invierta en fortalecer estas competencias y capacidades parentales para prevenir, porque cuando ya el niño o la niña entra al sistema de protección, se hace muy lento las posibilidades de su retorno y las inversiones son mucho más elevadas en realidad, ¿no? Entonces ahí también es una recomendación clave que Coopera se rescata. El otro punto fundamental es la desinstitucionalización. Te mencionaba que muchos niños se encuentran más de 2 años en un albergue, no es el espacio ideal, su derecho a vivir en familia es lo fundamental, y para garantizar ese derecho, el Estado tiene que garantizar las medidas posibles para el retorno a su núcleo familiar, eliminando todas aquellas condiciones que generaron su separación. Si no es posible eso, buscar un entorno familiar con algún tío, algún abuelo, abuela, algún familiar extenso
o por último promover la adopción, pero tiene que ser un entorno que sea debidamente seguro para su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Entonces creo que ahí también parte mucho sobre cómo logramos articular un sistema de protección local donde articule la DEMUNA, el CAR, la Unidad de Protección Especial, la Fiscalía, el Poder Judicial, que forman parte de este sistema y que tendrían que dar una respuesta efectiva y eficiente cuando hablamos del interés superior nuevamente, ¿no? Esta es una pregunta que realmente tiene muchas entradas, no te podría decir por dónde empezamos ni por dónde terminamos, porque va a depender también de los tipos de violencia que se tenga que abordar. Pero lo que sí es cierto es de que el mismo Estado como estructura organizacional tiene todavía muchas deficiencias. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de la Mujer que es en la normativa ente rector, quien tendría que regular las políticas de infancia, pero en la práctica tenemos varios ministerios que asumen parte de esa intervención. El MIDIS también tiene una estrategia también que ve por ciclo de vida, ¿no? Y también aborda la niñez, la adolescencia, hasta el adulto mayor. Tenemos también el sector salud y educación nuevamente, y en fin, así hay varios ministerios que tienen prácticamente sectores del cuidado y protección infantil. Pero a nivel regional también tenemos gobiernos regionales y municipales que tienen ciertas competencias específicas delegadas para brindar el cuidado y protección, y también cuentan con algunos servicios, como ya hemos mencionado. Uno es la DEMUNA en el caso de los municipios. En el caso de los gobiernos regionales, ellos tienen otros, como son los albergues públicos, por ejemplo, ¿no? Específicamente, que tienen bajo su respectiva administración. Entonces, esta diversidad territorial, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, la diversidad cultural también que tenemos, la idiosincrasia sobre cómo vemos la forma de vivir y cómo cuidar a los niños y niñas, es muy diversa. Entonces, lo que sí se requiere es, a nivel de los gobiernos locales, urgente potencializar la DEMUNA. Eso es clave, porque es el servicio que está más directamente vinculado con la infancia en los gobiernos locales. Pero también sabemos que ellos coordinan con el Centro de Emergencia Mujer a nivel provincial. Entonces, aquí tendría que haber una estrategia articulada a nivel local donde se puedan juntar estos actores. Las normas establecen espacios de coordinación, espacios de articulación. Lamentablemente, muchas de ellas se quedan en la parte de hacer acciones que también son importantes en cierto sentido cuando hablan de hacer actividades festivas por ciertas fechas conmemorativas, algunas ferias, algunas capacitaciones, pero creo que se debería ir a una parte mucho más operativa, analizar los casos, qué generó la violencia o la separación de un niño o una niña de su entorno familiar, por qué se demora tanto en reintegrarse, cuáles son los procedimientos que están generando como un cuello de botella, que estanca que se avance el caso del niño o niña, cuáles deben ser las modificaciones de procedimientos administrativos o de políticas públicas que se deberían hacer para que justamente se garanticen estos derechos. Debería ser un análisis, por ejemplo, que podrían liderar en los municipios a través de sus DEMUNAs en articulación con otros operadores. Así le dan una real vida a la política pública para que no sea estática, pero a la vez también se analiza cuánto cuesta implementar todo eso. Y esa inversión se puede generar a través de proyectos de inversión pública que también tienen los municipios. Otro aspecto también en la parte preventiva, y lamentablemente el COVID, en este contexto de pandemia, prácticamente nos va a llevar a un incremento de la pobreza. Se estima que el 15% de la población va a entrar en situación de pobreza. Entonces, aquí con el presupuesto, ¿cómo generamos proyectos de repente de emprendimiento, de oportunidades laborales temporales, para que estas familias vulnerables o que ya están prácticamente en una situación de extrema pobreza puedan generar ingresos económicos por un lado, mientras que se resuelve o se va buscando una salida más salubrista con respecto a la pandemia, para que ellos tampoco no pierdan los ingresos y tampoco los
hijos, sus hijas no tengan que verse obligados a trabajar más adelante o a perder su educación o que tengan que enfermarse, ¿no? Entonces son condiciones que los gobiernos locales también tienen que ir pensando en el aspecto preventivo, porque una familia que no tiene trabajo, que no tiene ingresos, que no puede acceder a programas sociales, simplemente se va a ver en un riesgo tan elevado de que los propios niños van a estar expuestos a otras formas de violencia como la explotación, la trata, la separación, y lo estamos viendo ahora con las invasiones, ¿no?, que se están dando inclusive acá en Lima para buscar vivienda, porque ya no tienen para alquilar una vivienda, un cuarto, y se van con todos sus hijos y sus hijas, los están sobreexponiendo a muchos riesgos.